Buenos días, estamos estudiando el libro de Romanos en capítulo 9. Por los próximos 3 capítulos, el enfoque será la nación de Israel. La semana pasada vimos la compasión y peso que Pablo tenía por su nación. Si fuera posible, él hubiera cambiado su posición con Dios si salvará a su gente. Ese era el corazón de Pablo por los perdidos y debería ser lo mismo con nosotros. También vimos una lista de bendiciones dadas al pueblo de Israel. Y por supuesto que la más grande de todas fue Cristo Jesús, el Mesías a Israel y al mundo entero. Ahora Pablo habla acerca de la gracia y misericordia de Dios en la nación de Israel. Leamos versículos 6 y 7 en capítulo 9 ahora. Dice: no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Versículo 6 dice: no que la palabra de Dios haya fallado. No todos los judíos rechazaron la gracia de Dios. Algunos no muchos, recibieron a Jesús como su Mesías. El que los judíos rechazaron a Jesús como su Señor y Salvador no significa que las promesas de Dios fallaron. Ellos fallaron a aceptar los términos de Dios. Por eso dice aquí, no que la palabra de Dios haya fallado. Continúa diciendo, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. ¿Qué significa? No necesariamente los que hayan nacido en Israel son de Israel espiritualmente. No todos quienes proclaman ser judíos son judíos. ¿Por qué? En Ismael, el otro hijo de Dios, de Abraham. Pero los descendentes de Ismael no son judíos. La idea detrás de esto es que no todos los que descienden de Israel son israelitas. Pablo dice que el israelita espiritual es el ser gobernado por Dios. Que Dios es quien guía su vida. Igualmente, hay muchas personas que proclaman ser cristianos, pero en realidad no lo son. No han nacido de nuevo, no han dejado que Dios gobierne en sus vidas. Jesús dijo en Juan capítulo 10, versículos 14 y 27. Primero 14 dice: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Mis ovejas oyen mi voz y yo la conozco y me siguen. Es muy claro que un verdadero cristiano escucha. Pero ¿qué dice en versículo 27? No solamente escucha y sigue Jesús, porque Él gobernó su vida. Entonces la pregunta: ¿Él gobierna su vida? Él está guiando su vida.
Versículo 7. Simplemente dice, nacer de la línea de Abraham físicamente no los hace en el pueblo de Dios. Jesús dijo en Juan capítulo 3 y en versículo 6, lo que es nacido de la carne, carne es. No es lo que obtenemos de nuestros padres y madres que aseguran nuestro lugar en la familia de Dios. No es. Es nuestra relación con Cristo que garantiza nuestro lugar en la familia de Dios. Nada más. En nada más. Si tiene una relación con Cristo, usted es parte de la familia de Dios. Solo porque su mamá y papá son cristianos, esto no lo hace un cristiano. Solo porque usted va a la iglesia, esto no lo hace un cristiano. Mucha gente piensa, yo estoy en la iglesia, mi mamá y papá son cristianos. Yo crecí en una casa cristiana. ¿Bien? ¿No tiene una relación con Cristo? Esto no sirve por nada. Por nada. Solo porque usted ayuda en la iglesia o eventos cristianos, esto no lo hace un cristiano. La única manera de ser parte de la familia de Dios es a través de una relación con Cristo. Pablo dice, solo porque usted es de la línea de Israel, no significa que usted tiene una entrada al cielo automática. Hay muchos judíos de Israel. Piensen, yo soy de Abraham, yo soy salvo. Yo tengo mi lugar en el cielo por esto. En versículo 8 al 13, Pablo nos da dos ejemplos del Antiguo Testamento de que el ser nacido en la familia de Israel no significa automáticamente el privilegio espiritual. En versículos 8 y 9 hablan de la historia de Ismael e Isaac. Y versículos 10 al 13 hablan de la historia de Jacob y Esaú. Vamos a leer. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca conoció de uno, de Isaac, nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. En las dos historias, uno fue elegido y el otro rechazado. Entonces, la pregunta es, ¿eligió
Dios correctamente. La historia ha demostrado la sabiduría de la elección de Dios. Los descendientes de Ismael son las naciones ¿de qué? Árabes. Amargo enemigos de Israel hasta este día. Vamos a ver las noticias. Es lo mismo hoy que en este tiempo en la Biblia. De Esaú vinieron los edomitas, el más vengativo vecino de Israel. Lees el Antiguo Testamento, es muy fácil a ver. A medida que el tiempo pasó, los dos, Ismael y Esaú, demostraron una hostilidad a las cosas de Dios, mientras que Isaac y Jacob demostraron amor por las cosas de Dios. Entonces, eligió Dios correctamente. La historia dice que sí. Es increíble porque en los dos casos el padre quería que el hijo rechazado fuera aceptado por Dios, heredará la promesa. Abraham suplicó a Dios por Ismael en Génesis capítulo 17, versículo 18. E Isaac hizo todo lo que pudo para pasarle la bendición a Esaú. En Génesis 27. En el caso de Abraham, algunos judíos posiblemente dirían que Ismael fue un hijo ilegítimo, quien naturalmente no tiene los derechos que le correspondían a Isaac. Dirían, yo soy un descendiente legítimo de Abraham. Soy de la línea de Isaac. Y por esta razón, Pablo dio el segundo ejemplo de Jacob y Esaú. Jacob y Esaú eran gemelos. Entonces, obviamente, en este caso, tenían el mismo padre y madre. Yo creo y es imposible tener otro padre con gemelos. Entonces, la única manera que uno tuviera preferencia sería el orden de nacimiento. ¿Y quién nació primero? Esaú. Es decir, que el primogénito tuviera la preferencia. Pero Dios, en su sabiduría, eligió el segundo, Jacob. No solamente en su sabiduría, pero también por su soberana voluntad. Soberana voluntad. ¿Qué significa? Posiblemente usted está aquí pensando, ¿qué significa voluntad soberana? Significa que Dios no está bajo alguna obligación de explicar sus decisiones a los hombres. Él es
es soberano y hace lo que se le plazca, ya que Él es Dios. Él hace siempre lo correcto y no puede ser cuestionado por el hombre. Los seres humanos tenemos inteligencia y conocimiento limitados. Nuestra moral y capacidades espirituales han sido distorsionadas por el pecado. Y por esto es imposible ver claramente lo que Dios está haciendo. Es imposible. Dios es Dios. Dios tiene un plan y propósito por cada cosa. Cuando yo no entendemos, cuando yo no entiende, es mi problema. Él no necesita explicar nada a mí. Pablo usa esto para despertar a la nación de Israel. ¿No ven lo bueno que Dios ha sido con ustedes? Somos descendientes de Isaac, no de Ismael, de Jacob, no de Esaú. Él dijo a los israelitas que son descendientes de Isaac y Jacob por la sabiduría y voluntad soberana de Dios. Esta parte ahora, aquí, termina con una frase difícil para muchas personas. Bueno, leamos. A Jacob amé, mas a Esaú aborrece. Para entender esta parte, es muy importante entender esta palabra, aborrecer, en su contexto. Cuando esta palabra es usada en contraste a la palabra amor, no conserva su significado original, sino que significa un grado menor de amor. La idea es entonces, a Jacob amé, pero a Esaú amé menos. Un comentarista dijo, el misterio para mí no es que Dios odiará a Esaú. El misterio para mí es que Dios amó a Jacob. El amor de Dios es increíble. Nadie merece el amor de Dios. Nadie. Dios es perfecto. Dios es santo y justo. Somos imperfectos y pecadores y ciertamente no merecemos su amor. Pero a pesar de nuestras imperfecciones, Juan, capítulo 3, 16, casi todos aquí saben este versículo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. El amor de Dios por nosotros es difícil entender. Es difícil entender el hecho de que Dios nos ama. En el último ejemplo final, vemos Dios en su soberano perdonando a Israel y castigando a Faraón.
Versículos 14 y 15 hablan acerca de Israel. Vamos a leer 14 y 15. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. ¿Cuándo dijo Dios esto? ¿Cuándo dijo Dios esto? En Éxodo capítulo 32. Cuando Moisés estuvo en el monte Sinaí para recibir los mandamientos de Dios. Estuvo ahí por 40 días y 40 noches. Durante este tiempo, Israel creció impaciente con Moisés y demandaron que Aarón les hiciera un ídolo. Él lo hizo y cuando Moisés regresó y vio la nación, él destruyó las 2 tablas. Después Moisés les preguntó, ¿quién está del lado del Señor? Solo los levitas respondieron. Luego Moisés intercedió por los pecados del pueblo y Pablo cita las palabras de Dios a Moisés en versículo 15. Vamos a leer otra vez. Dice, tendré misericordia a que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. En este versículo vemos la soberanía de Dios en perdonar a su pueblo. Dios muestra su misericordia a Israel. Por sus pecados, la nación de Israel había perdido sus derechos a las bendiciones de Dios. Pero Dios les demostró misericordia. Versículos 17 y 18, vamos a leer. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere, tiene misericordia. Y al que quiere endurecer, endurece. Pablo contrasta lo que pasó entre Faraón e Israel. Hay 2 extremos que siempre debemos evitar. Uno es exagerar la misericordia de Dios. Uy, Jaime, ¿cómo es posible? No. Cuando pensar que Dios es muy bondadoso y por eso nunca condenará a alguien al infierno. La Biblia es muy clara. El otro extremo es pensar que Dios es injusto y ha creado a algunos para el infierno, como Faraón. Y esto no es el caso. Los 2 extremos son peligrosos. Muy importante que siempre debemos evitar. Para entender esto, necesitamos leer Éxodos capítulo 1 al capítulo 14. Vamos a leer, no una broma, es mucho, pero en su tiempo libre, lea, porque esta ponga en contexto.
En estos capítulos, dicen 20 veces que el corazón de Faraón se endureció. 10 veces dice, Faraón endureció su corazón. Y las otras 10 veces dice que Dios endureció el corazón de Faraón. Durante las primeras 5 plagas, dice solamente Faraón endureció su corazón. Solo Faraón. La primera vez que leamos que Dios endureció el corazón de Faraón es después de la 6ª plaga. Pero hasta el final leemos que Dios le dio tiempo al Faraón para arrepentirse. Entiendan esto. Cuando Dios endureció el corazón del Faraón, solo confirmaba la decisión que el Faraón había tomado. Faraón vio todos los milagros. Faraón escuchó la palabra de Dios por medio de Aarón y Moisés. Y aún así, el Faraón endureció su corazón. Él tuvo muchas oportunidades para arrepentirse. Él le pidió a Moisés que intercediera por él. Pero al final, se llenó de odio y endureció su corazón. No por Dios, sino por sus decisiones. Entiendo que elección es algo difícil a entender. Porque tenemos una mente finita y Dios es infinito. Pero es impensable que un Dios santo alguna vez cometa un acto injusto. La elección es siempre una cuestión de gracia. Gracia, Jaime, ¿cómo? Porque si Dios solamente usara la justicia, ¿qué pasa? Nadie se salvaría. Si Dios solamente usará la justicia, nadie se salvaría. Si todas las personas fueran salvas, eso negaría su santidad. Pero si todas las personas fueran perdidas, eso negaría su amor. Entonces, la solución es la elección soberana. Nada más. Cuando ponemos la mirada en la cruz, vemos todo el amor, toda la gracia y misericordia que Dios nos ha dado. Él nos dio a su Hijo. Cada vez que una persona que no tiene una relación con Cristo continúa negando a Cristo, sus corazones se vuelven
más duros. Conocemos a personas con corazones duros, ¿verdad? Sean nuestras oraciones, que Dios haga sus corazones más suaves. Todos los días debemos pedir, Dios, dame una oportunidad a compartir su gracia y amor con alguien. Y para mí esto es importante. Y ablanda sus corazones para recibir el mensaje. Si un corazón es como una pared duro, ¿qué pasa? Cuando usted da el mensaje de gracia, pegue la pared, ¡pah!, duro, nada pasa. Ablanda sus corazones para recibir el mensaje. Ezequiel 36, versículo 26, dice: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Oremos por corazones suaves. Corazones suaves en nuestras familias. Oremos por corazones suaves con nuestros amigos. Y para mí, aquí, oremos por corazones suaves en Liberia. Que Dios despertaría la gente en Liberia a conocerlo. Que ellos tenían una oportunidad a conocerlo y tienen una relación con Él. Oremos por corazones suaves. Amén. Amén. Oremos.